En geopolítica a veces se usan analogías pero que muy visuales. Y una de las más potentes que he leído últimamente es la de intentar estrangular a un rival. Sí, es una imagen muy fuerte, pero muy precisa para lo que vamos a analizar hoy. Pues precisamente de eso vamos a hablar. De una lucha de poder inmensa en Asia que se libra, curiosamente, con dos collares. Por un lado, el collar de perlas de China. Y por otro, la respuesta de la India, el llamado collar de diamantes. Exacto. La misión de nuestro análisis de hoy es desgranar cómo estas dos potencias gigantescas luchan por el dominio del Océano Índico y sobre todo por el control de las rutas comerciales que lo cruzan. Y es que sus armas no son solo las convencionales, no hablamos de tanques o aviones. Para nada. Hablamos de diplomacia, de préstamos multimillonarios, de poder naval, todo entrelazado en estas dos estrategias tan poéticas en su nombre, pero tan duras en la realidad. Y has mencionado el Océano Índico, y creo que hay que detenerse ahí un segundo, porque el tablero de juego aquí es absolutamente fundamental. No es una masa de agua cualquiera. En absoluto. Es la gran autopista que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. Es una arteria vital por la que pasa una parte gigantesca, casi incalculable del comercio mundial. Estamos hablando de una zona que toca 3 continentes, ¿no? 3 continentes y 28 países. Pero es que además tiene una carga histórica brutal. Históricamente fue la puerta de entrada de las potencias coloniales europeas a Asia. Una memoria que, imagino, no se ha olvidado. Para nada. Y ese recuerdo, esa historia, resuena con muchísima fuerza en la estrategia china actual. No han elegido este escenario por casualidad, ni mucho menos. Entendido. Pues, si te parece, vamos a desvelar el primer collar. Se habla muchísimo de este collar de perlas chino, pero a veces es difícil visualizarlo. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es la escala real de esta red que China está tejiendo alrededor de India? Pues mira, la imagen que usan algunas fuentes es muy gráfica. Dicen que es como si China, como un buceador experto, hubiera extendido una red inmensa que prácticamente rodea la India. Una red con puntos muy concretos, supongo. Muy concretos y muy estratégicos. Podemos hablar de 3 frentes, digamos. Por un lado tienes el frente africano. Ahí los puntos claves son el puerto de Mombasa, en Kenia, y sobre todo, su primera y única base militar en el extranjero, en Djibouti. En el Cuerno de África, justo a la entrada del Mar Rojo. Un lugar clave. Clave es poco. Y luego tienes el cerco más inmediato a la India. Ahí es donde entran en juego los puertos de Pakistán, que son fundamentales. Hablamos de Karachi y, sobre todo, de Gwadar. Gwadar es la joya de la corona del corredor económico China-Pakistán. Exactamente. La salida directa de China al Índico, saltándose Malaca. Y desde Pakistán, la red continúa hacia Sri Lanka, con los puertos de Colombo y el archiconocido puerto de Hambantota. El de Hambantota es un caso de estudio en sí mismo. Totalmente. Y para terminar, la pinza se cierra por el este. Ahí China ha asegurado instalaciones en Bangladesh, como el puerto de Chittagong, y en Birmania, con el puerto de Sittwe, y unas instalaciones de inteligencia en las Islas Coco. O sea que, si dibujamos una línea, uniendo todos esos puntos... Te sale un cerco geográfico perfecto. No es una colección de puntos al azar. Es un plan muy bien pensado. Vale, el qué está claro. El mapa es evidente. Pero el cómo. El cómo me parece todavía más fascinante. Porque China no está conquistando estos países militarmente. No, para nada. La herramienta principal aquí es mucho más sutil y, para muchos analistas, bastante más peligrosa a largo plazo. Se conoce como la diplomacia de la trampa de la deuda. La famosa diplomacia de la deuda. ¿Cómo funciona exactamente? El modus operandi es casi un manual. China se acerca a un país en desarrollo que necesita infraestructuras urgentemente. Algo que necesitan casi todos. Prácticamente todos. Y les ofrece financiar proyectos gigantescos. Un puerto de aguas profundas, una red de autopistas, un ferrocarril. Proyectos que de otro modo serían impensables para ellos. Suena casi como una oferta que no se puede rechazar. Un salvador. Exacto. Pero aquí viene la letra pequeña. Los términos de los préstamos chinos suelen ser muy opacos, con tipos de interés más altos de lo que parecen y con cláusulas muy duras en caso de impago. Y el impago, me temo, es bastante frecuente. Es parte del plan, se podría decir, porque cuando el país, como ocurre a menudo, no puede devolver la deuda, Pekín no envía a los cobradores. No, claro. No va por el dinero, va por algo mucho más valioso. Las llaves. Las llaves del puerto o de la autopista.
Piden concesiones geoestratégicas, a cambio de la condonación de la deuda. Derechos de uso dual, es decir, civil y militar, o en casos ya extremos, como vimos en Hambantota, El control total. el control total de la infraestructura. En el caso de Hambantota, un contrato de arrendamiento por 99 años, prácticamente una cesión de soberanía. Suena a una estrategia colonial del siglo XXI, pero con préstamos en vez de cañones. Es una analogía que usan muchas de las fuentes, sí. Y la pregunta es, ¿no lo ven venir estos países? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es compleja. Es una mezcla de necesidad real y urgente, a veces de corrupción de las élites locales y de que la oferta es tan tentadora que deciden correr el riesgo. Piensan que a ellos no les pasará. Pero pasa. Y esto no se detiene, ¿verdad? O sea, no es una estrategia estática de ya hemos conseguido estos puertos y paramos. En absoluto. Está en constante expansión. Es un organismo vivo. Las fuentes indican que Pekín ya está negociando derechos de uso en el puerto de Dukm, en Omán. Omán, muy interesante. Muchísimo. Y al mismo tiempo, está metido hasta el fondo en la construcción de otro puerto de aguas profundas en Kenia, esta vez en la isla del Amo. Y, ojo a esto, hay informes de que está presionando muchísimo a las Maldivas ¿Para qué? para obtener permiso para construir una base de submarinos en el atolón de Marano. Una base de submarinos. Eso ya son palabras mayores. Totalmente. Cada nuevo acuerdo, cada nueva negociación es una perla más que se añade al collar y que aprieta un poquito más el cerco sobre la India. Claro. Y aquí la pregunta es inevitable. Si eres India, estás viendo en tiempo real cómo te están construyendo una jaula alrededor. ¿Qué haces? ¿Te quedas mirando? No puedes. Quedarte quieto no es una opción. Y la respuesta, por lo que leemos en el material, tiene un nombre igual de evocador: el collar de diamantes. Exacto. El objetivo, por lo que entiendo, parece doble. Por un lado, crear un paraguas de seguridad, una defensa. Pero por otro, y esto es lo más ambicioso, es intentar cortar el collar chino, contrarrestar cada una de sus perlas con un diamante propio. Es una estrategia reactiva, pero también proactiva. Y para llevarla a cabo, Nueva Delhi ha lanzado lo que las fuentes llaman, y creo que con razón, una ofensiva diplomática en toda regla. Me interesa mucho el ritmo de esta ofensiva, porque no parece algo que haya surgido de la noche a la mañana. No, pero sí que ha tenido una aceleración muy clara. Lo interesante no es solo la lista de acuerdos que han firmado, sino el cuándo y con qué intención lo han hecho. A ver, desgrana ese calendario. ¿Cómo se ha ido tejiendo este collar de diamantes? Bueno, vemos que todo coge verdadero impulso a partir de 2015. Ese año, por ejemplo, firman un acuerdo clave con Seychelles para desarrollar una base naval en la isla Asunción. En medio del Océano Índico. Un primer paso más bien defensivo, ¿no? Sí, para vigilar las rutas marítimas del sur. Pero en 2016 llega un movimiento mucho más audaz. El acuerdo con Irán para construir y operar el puerto de Chabahar. Chabahar. Ese es un nombre clave en toda esta historia. Fundamental. Pero fíjate en el salto que dan en 2018. Es como si pisaran el acelerador a fondo. ¿Qué pasa en 2018? Cierran 3 acuerdos estratégicos casi seguidos. Primero, consiguen acceso al puerto de Dukm en Omán, el mismo que codicia China. Ajá. Segundo, firman un acuerdo de apoyo logístico con Singapur para que su armada pueda usar la base naval de Changi. Changi, en la boca del estrecho de Malaca. Exacto. Y tercero, logran un acuerdo con Indonesia para desarrollar y tener acceso militar al puerto de Sabang, justo en la entrada norte del mismo estrecho. O sea que en apenas 3 años pasan de una postura defensiva en Seychelles a proyectar poder directamente en el mar de China, meridional. Totalmente. Es un cambio de mentalidad radical. Pasaron de proteger su flanco a ir a buscar a China a su propio patio trasero. ¿Y ese cambio de ritmo tan brusco fue una reacción a algo concreto que hizo China o simplemente India sintió que era su momento? Probablemente una combinación de ambas. En torno a esas fechas, China consolidó su base en Djibouti, y su gran proyecto de la Franja y la Ruta estaba en pleno apogeo, generando mucha preocupación. India se dio cuenta de que o jugaba fuerte o se quedaba fuera de la partida. Y cada uno de esos diamantes que ha ido colocando es una jugada de ajedrez en sí misma. De primerísimo nivel. Cada uno tiene una lógica estratégica impecable. Analicemos algunos de ellos porque son fascinantes. El de Chabahar, en Irán, siempre me ha parecido una apuesta increíblemente audaz, arriesgadísima incluso. Lo es. Estás firmando un acuerdo multimillonario con un país sancionado por Estados Unidos. Es un equilibrio diplomático muy complicado.
Pero la recompensa potencial debe ser enorme. Es que es gigantesca. Primero mira el mapa. Chabahar está a un tiro de piedra, a unos 70 kilómetros, del puerto pakistaní de Gwadar. La joya de la corona china. Exacto. Con Chabahar, India no solo tiene un puesto de vigilancia sobre Gwadar, sino que lo neutraliza estratégicamente, le resta valor. Pero es que hay más. ¿Qué más? Chabahar le abre a India una puerta de acceso directo a Afganistán y a Asia Central sin tener que pasar por su archienemigo, Pakistán. Un bypass estratégico en toda regla. Totalmente. Y además, conecta a la India con el llamado Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur, una ruta comercial que aspira a unir Bombay con Moscú a través de Irán y el Cáucaso. Es un movimiento de ajedrez magistral, con implicaciones a décadas vista. Impresionante. Luego mencionabas el acuerdo con Omán para usar el puerto de Duk. En las fuentes lo califican casi como una jugada maestra, como un tres en raya geopolítico. Es que lo es. Es matar, como dice la expresión, 3 pájaros de un tiro. A ver, ¿cuáles son esos 3 pájaros? Primero, la ubicación. Duk se sitúa geográficamente justo en medio de las 2 grandes posiciones chinas en la región, la base de Djibouti al oeste y el puerto de Gwadar al este. Actúa como una cuña que rompe la continuidad de su collar. Interesante. El segundo. El segundo es la seguridad energética. Asegura el flujo ininterrumpido de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico hacia la India, que es algo vital para su economía. Y el tercero, que imagino que es el más importante. El más importante. Le da a la Armada India la capacidad de vigilar de cerca el estrecho de Hormuz. El cuello de botella más importante del mundo para el petróleo. Exacto. Por ahí pasa cerca de 1/3 del petróleo transportado por mar a nivel mundial. Quien tiene un ojo puesto en Hormuz y capacidad para actuar allí, tiene una palanca de poder sobre la economía global. Es una jugada redonda, desde luego. Y después de asegurar el flanco occidental, vienen los movimientos del este, Singapur e Indonesia. Estos parecen los más ofensivos. Sin ninguna duda. Porque aquí India ya no está defendiendo sus accesos, está saliendo a jugar fuera. Los acuerdos para usar la base naval de Changi en Singapur y el puerto de Sabang en Indonesia le permiten a su armada operar de forma sostenida en el mar de China Meridional. Que hasta hace muy poco era impensable. Es meterse, como decías antes, en el patio trasero de Pekín. Totalmente. Pero sobre todo, y aquí volvemos a la metáfora del estrangulamiento, le dan a India un control potencial sobre el estrecho de Malaca. Y el estrecho de Malaca es el talón de Aquiles de China. Es su mayor vulnerabilidad geoestratégica, sin duda. El 80% de las importaciones de petróleo y gas de China pasan por ese estrecho. O sea, si la India, en un hipotético conflicto, puede controlar o bloquear ese paso, Tiene a Pekín cogido por el cuello, estratégicamente hablando. Es el poder de negociación definitivo. y hay un detalle en las fuentes sobre el puerto de Sabang que me pareció fascinante. La profundidad. Exacto, la profundidad. Mencionan que tiene 40 metros de calado. Así es, y eso no es un dato técnico sin más. Una profundidad de 40 metros es ideal para operar submarinos de forma discreta, lejos de miradas indiscretas y de los satélites. Permite que los submarinos indios entren y salgan sin ser detectados fácilmente. O sea, no es solo un puerto comercial, es una potencial base de submarinos avanzada. En potencia, sí. Y a todo esto, a esta red de alianzas, hay que sumarle un movimiento interno de la India, la militarización a marchas forzadas de su propio archipiélago de Andamán y Nicobar. Que está situado justo en la boca norte del estrecho de Malaca. Exactamente. India no solo depende de sus aliados indonesios o singapurenses, está construyendo su propia fortaleza, su propio portaaviones insumergible, justo en la garganta de China. Vale, el mapa naval está claro. Es una estrategia de contención y de proyección muy sofisticada. Pero el collar de diamantes no se limita a los puertos. India también intenta rodear a China por tierra, ¿no es así? Correcto. La estrategia es multidimensional. Por ejemplo, en 2015, el primer ministro Modi hizo un movimiento muy interesante en Mongolia. ¿Mongolia? Un país encajonado entre Rusia y China. Exacto. Y la India le ofreció desarrollar un corredor aéreo para impulsar el comercio y el turismo. La idea es posicionar a la India como una tercera vía, un contrapeso a la influencia abrumadora de sus 2 vecinos gigantes. Una jugada diplomática más que económica, entonces. Puramente. Y luego está Asia Central, la región de los Istanes, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán.
Una región que China considera su zona de influencia natural y que es clave para la ruta de la seda terrestre. Y que es riquísima en recursos. Hidrocarburos, uranio, minerales de tierras raras. Modi hizo una gira por todos ellos para reforzar la presencia india, firmar acuerdos energéticos y de defensa. Es una forma de competir con China en su propio terreno. Y falta la alianza con Japón. La alianza con Japón es crucial. En 2017 lanzaron juntos el Corredor de Crecimiento Asia-África. Que suena mucho a una respuesta directa a la iniciativa de la Franja y la Ruta China. Es que lo es. Es básicamente una alternativa, una forma de decirles a los países africanos, oigan, si necesitan infraestructuras y desarrollo, no tienen por qué acudir solo a Pekín. Hay otra opción que no viene con la trampa de la deuda. Una opción, en teoría, más transparente y sostenible. Esa es la idea que intentan vender al menos. Bien, hasta ahora hemos dibujado una estrategia india muy completa, muy inteligente, muy ambiciosa. Parece un plan sin fisuras, pero aquí es donde el análisis da un giro importante. Sí, porque una cosa es el plan sobre el papel y otra la realidad sobre el terreno. Exacto. A pesar de todos estos movimientos, la percepción general, según las fuentes, es que el collar de diamantes sigue siendo más débil que el collar de perlas. ¿Por qué? Pues por varias razones, y algunas son bastante estructurales y difíciles de solucionar para la India. La primera y quizás la más importante es la falta de confianza. ¿Falta de confianza por parte de quién? Por parte de los socios potenciales de la India, especialmente los países de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Países como Indonesia, Vietnam, Filipinas, actores clave. Actores claves, sí. Y aunque estos países ven con muy buenos ojos que la India haga de contrapeso a una China cada vez más asertiva, en el fondo dudan. ¿Dudan de qué exactamente? ¿De su voluntad o de su capacidad? De su capacidad real para cumplir sus promesas. Hay un historial complicado. Las fuentes hablan de la infame burocracia india, que ralentiza cualquier proyecto hasta la desesperación. O sea que prometen mucho, pero luego la ejecución falla. Exacto. Hay una percepción de que la India ha hecho promesas en el pasado que se han quedado en nada o que han tardado décadas en materializarse. Y para competir con China, que construye un puerto en 3 años, no basta con firmar acuerdos. Hay que ejecutar y hacerlo rápido y bien. Y ahí es donde la India a veces flaquea. Entiendo. Y además de la burocracia, ¿hay otros factores que debiliten estos acuerdos? Sí, que algunos de estos acuerdos son muy frágiles políticamente. El de Seychelles, por ejemplo, que fue uno de los primeros diamantes. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que se ha tambaleado varias veces. La oposición política en Seychelles, probablemente incentivada por China, ha puesto muchos problemas y el acuerdo ha estado a punto de romperse. La presión económica china sobre estos pequeños países es inmensa. Y luego está el caso de Chabahar en Irán, que mencionábamos antes como una jugada maestra. Pues es una jugada maestra con un problema gigantesco: las sanciones internacionales. El avance en Chabahar es lentísimo porque las empresas indias tienen pánico a las sanciones secundarias de Estados Unidos si hacen negocios con Irán. Con lo cual tienen el puerto, pero no pueden desarrollarlo a la velocidad que querrían. Justo. Es como tener un coche de carreras, pero no atreverse a pisar el acelerador. Y supongo que, al final, todo esto nos lleva al factor más evidente de todos. Al dinero. El dinero. Exacto. La disparidad económica es sencillamente abismal. Las cifras que se manejan son elocuentes y no dejan lugar a dudas. Dame algún dato para que nos hagamos una idea de la escala. China ha invertido unos 60.000 millones de dólares solo en la parte africana de su collar de perlas. 60.000 millones. Una cifra astronómica. Y la mayor inversión de la India en su collar de diamantes, la de Chabahar, es de unos 8.000 millones de dólares, y con dificultades para ejecutarla. Es que no hay comparación posible. No juegan en la misma liga financiera. China puede poner un cheque sobre la mesa que la India sencillamente no puede igualar. Y eso, en el mundo real, marca una diferencia enorme. Entonces, con todas esas debilidades, falta de confianza, acuerdos inestables, una brecha económica brutal, parece una batalla casi perdida para la India. Parecía. O al menos parecía una batalla muy desigual. Porque hay un área, un campo de juego, en el que la India, hasta hace muy poco, había cometido un error estratégico garrafal. Un punto ciego que ahora está corrigiendo a toda velocidad. Y es aquí, dices, donde la partida se vuelve realmente interesante. Aquí es donde todo puede cambiar. Hablamos de la venta de armas. Exactamente. La venta de armamento. Durante años, la cooperación en defensa de la India con sus vecinos y socios era blanda. ¿Qué quieres decir con blanda?
Pues que les instalaba radares costeros, sistemas de vigilancia, les daba formación. Cosas útiles, sí, pero puramente defensivas. No cambian el equilibrio de poder militar en la región. Mientras tanto, ¿qué hacía China con esos mismos países? China jugaba a otro nivel. Le vendía submarinos a Pakistán y a Bangladesh, cazas de combate a Birmania, fragatas a Sri Lanka. Armamento ofensivo y de primer nivel. Es que esto es la madre del cordero, como se suele decir, porque vender armas no es como vender coches o frigoríficos. Para nada. Vender armas es vender influencia. Es la herramienta diplomática más poderosa que existe, probablemente. ¿Por qué? Porque cuando vendes un sistema de armamento avanzado, no vendes solo el aparato, creas una relación de dependencia para las próximas décadas. Claro, el entrenamiento, el mantenimiento. Los repuestos, las futuras modernizaciones, forjas una alianza estratégica de facto, conviertes al comprador en tu socio a largo plazo. Y es una herramienta que China ha usado con una maestría increíble para cimentar su collar de perlas. Con una maestría absoluta, mientras la India, por su tradicional política de no alineamiento o por simple falta de visión, se había quedado completamente atrás en este campo. Pero parece que han despertado, que han aprendido la lección y de forma bastante contundente. Han despertado, sí. Y el ejemplo que citan las fuentes es muy reciente y muy concreto. La oferta de la empresa india BrahMos Aerospace. ¿A quién y qué le ofrecen? Le ofrecen vender misiles supersónicos a Vietnam y a Filipinas. A Vietnam y a Filipinas. Esto ya no es blando, estos son palabras mayores. Es un cambio de juego total. Es pasar de 0 a 100, porque el misil BrahMos no es un misil cualquiera. No es un juguete. ¿Qué tiene de especial? Pues para empezar, es el misil de crucero más rápido del mundo. Vuela a Mach 3, 3 veces la velocidad del sonido. Lo que lo hace casi imposible de interceptar por las defensas actuales. Prácticamente imposible. Además, puede llevar una cabeza de guerra convencional de unos 200 kilos. Y lo más importante, es increíblemente versátil. Se puede lanzar desde distintas plataformas. Desde casi todas. Se puede lanzar desde barcos, desde aviones de combate como los Su-30, desde submarinos o desde lanzaderas terrestres móviles. Es un arma terriblemente letal y flexible. Y fíjate a quién eligen para ofrecérselo. A Vietnam y a Filipinas. No es casualidad, claro. Son, precisamente, dos de los países con las disputas territoriales más agrias con Pekín en el mar de China Meridional. Ahí está la clave de toda la jugada. La India está, en esencia, armando a los vecinos más recelosos y combativos de China con un arma que puede poner en jaque a la armada china en su propia mar. Es una forma de nivelar el campo de juego. Exacto. El mensaje es, si no puedo competir con los cheques multimillonarios de Pekín, quizás sí pueda competir ofreciendo a sus vecinos la capacidad de defenderse de verdad. Imagino la cara que se le queda a Pekín cuando ve que la India empieza a vender este tipo de material a sus vecinos. No le hace ni la más mínima pizca de gracia. Lo ven como una provocación directa y un intento de desestabilizar la región. Entonces, para recapitular, lo que estamos presenciando es una inmensa partida de ajedrez global por el control del comercio y de las rutas marítimas de Asia. Una partida que se libra en múltiples tableros. El económico, el diplomático y, cada vez más, el militar. Y que se describe perfectamente con esa frase del principio. La guerra por otros medios. Totalmente. Y la conclusión a la que apuntan los análisis es que, aunque el collar de diamantes de la India todavía tiene debilidades, sobre todo en lo económico, esta nueva y audaz estrategia de venta de armas puede ser el gran ecualizador. El factor que equilibre la balanza. Exacto. Se está convirtiendo en el factor que puede, si no revertir, al menos equilibrar la partida frente al abrumador poder económico de China. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. Una reflexión para el futuro. Sí, una pregunta bastante inquietante. Toda esta lucha se describe como un intento de estrangular al otro controlando cuellos de botella como el estrecho de Malaca o el de Hormuz. De momento, como decíamos, es una guerra por otros medios. Una lucha de influencia, de dinero, de diplomacia. Pero, ¿qué pasaría si esta situación escalara? ¿Qué le ocurriría a la economía global si uno de estos estrechos vitales se cerrara de verdad? No solo se controlara o se amenazara con hacerlo. ¿Cuál sería el siguiente paso en un conflicto que ya no se libra solo con chequeras y reuniones diplomáticas, sino también, y cada vez más, con misiles supersónicos apuntando a los barcos del otro? Es una pregunta que esperemos nunca tengamos que responder en la práctica. Pero es el abismo al que se asoman estas dos potencias.